Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808-1923. Y vamos a hablar del Sexenio Democrático, 1868-1874. El siglo XIX español es uno de los que más cambios políticos conlleva, oscilando el gobierno de la nación entre regencias, en muchos casos militares, así como un sistema atrasado de política económicamente con fuerte tendencia absoluta y conservadora que caracteriza este periodo sin que se lleven a la práctica las tendencias progresistas y de cambios propuestas por un amplio sector liberal. En este contexto de inicio de crisis tanto política como económica podemos ver un periodo convulso, a la par que diverso, caracterizado por cambios radicales de un bando u otro en los sucesivos gobiernos, así como de numerosos pronunciamientos militares para cambiar o deponer el gobierno del momento. A partir de aquí, vemos que el siglo XIX comienza con un rey que abdica, Carlos IV, dejando a un país a merced de los franceses, quienes harán con este generado la conocida Guerra de la Independencia, 1808-1813, suceso que hizo ver a los españoles la necesidad de un cambio y sobre todo de organizarse en torno a ideas modernas para reponer una sociedad que estaba en crisis. Tras esto se acaba la guerra y vuelve Fernando VII a España, pero no como esperaban los liberales, sino como rey absoluto, provocando un retroceso en todo aquello que se había avanzado. Este es el panorama que acontece al principio del siglo XIX. Pero la cosa no acaba aquí, pues los siguientes años se caracterizarán por lo ya mencionado, el reinado de Fernando VII, que contiene varias etapas que giran en torno a liberales y moderados y absolutistas, con levantamientos militares y su conflictiva sucesión que provocaría el inicio de las guerras carlistas, pues en la práctica y siguiendo la tradición al rey le debería suceder un varón, pero sin embargo no ocurrió así, y en 1833 a Fernando VII le sucede su hija Isabel II. Su reinado se caracterizará también por ser un periodo crítico que llevaría a lo que no ocupa la Revolución Gloriosa de 1868, que da lugar al Sexenio Democrático. Así estaban las cosas antes de que un último pronunciamiento pretenda instaurar un régimen distinto, el isabelino, en 1868, que aspiraba a ser democrático y que a la postre vencerá. El camino hacia el Sexenio Democrático comenzará con el pronunciamiento del almirante Topete, en Cádiz, el 18 de septiembre de 1868, contra Isabel II, dentro de un proceso revolucionario que será conocido como la Gloriosa. Tras este suceso se produjeron sucesivas insurrecciones a lo largo del país que dieron lugar a la creación de juntas revolucionarias. Así se desató el enfrentamiento entre isabelinos y revolucionarios que acabaría con la batalla del Puente de Alcolea, el 27 de septiembre, en la que el bando isabelino fue derrotado. La expulsión de la familia real y el fin del sistema era un hecho, y esto abría las puertas al nuevo sistema democrático. Este suceso inició un proceso de transición al mando de los generales Prim y Serrano, que convocaron cortes constituyentes para la formación de una cámara con el fin de crear una nueva constitución que sustituyese a la de 1845 y más acorde con el nuevo sistema. A pesar de que el reinado de Isabel II representaba cierto sistema liberal, con la introducción de algunos elementos liberales como el constitucionalismo, la soberanía nacional, elecciones por sufragio censitario, limitación del poder regio, la introducción de nuevos derechos y libertades, etc. Estos elementos no eran suficientes, debido a la gran inestabilidad política, provocando el malestar social que llevó finalmente a la Gloriosa. A través de este estudio analizaremos este periodo llamado Sexenio Democrático, que supuso un gran cambio de mentalidad que, a pesar del gran desequilibrio del periodo que haga que ser incapaz de estabilizarse la situación del joven sistema, que morirá a finales de 1874, con la restauración borbónica, y dejará una huella imborrable en el futuro panorama político español. En este contexto y ocupándonos del Sexenio Democrático, los años anteriores a 1868 son cruciales y son las causas directas de la Revolución Liberal, que veremos posteriormente realizando un exhaustivo análisis de estas causas, intentando dar una visión objetiva desde el punto de vista político, económico y social, pero también abordemos este trabajo analizando los hechos históricos más relevantes durante el periodo para así llegar a conclusiones parciales y finales sobre qué supuso el colapso de un sistema como este que en sus inicios contaba con tantas simpatías como antipatías. Tenía el moribundo sistema isabelino para finalmente convertirse en un auténtico fracaso. Por último, la división estructural del artículo se basa en una clasificación sencilla con 7 puntos epígrafes en función de lo acontecido en este periodo revolucionario. Así, esta manera de dividirlo hace que sea más fácil abordarlo al mismo tiempo que el lector lo entenderá mejor, de una forma clara y sencilla.
Hemos intentado abordar el problema del sexenio revolucionario desde sus causas político-económicas y lo que este periodo supuso en una sociedad atrasada que buscaba el cambio moderado para el despegue, pero también veremos las consecuencias del mismo. Por último, habrá una conclusión en contraste con lo tratado en el trabajo, intentando hacer una síntesis del todo y dejando de manifiesto de la opinión final. Además, la bibliografía utilizada es básica y sencilla, con autores que tratan este proceso de una forma crítica y analítica. Crisis del reinado de Isabel II y antecedentes de la Revolución. Durante el reinado de Isabel II destacaban dos partidos, los llamados dinásticos, el Partido Liberal Moderado y el Partido Liberal Progresista, herederos de los 12añistas y los 20añistas del trienio liberal respectivamente, aunque con el tiempo otros partidos fueron cobrando fuerza, como la Unión Liberal de O'Donnell, que llegaría al poder aglutinando elementos conservadores del Partido Progresista y progresistas del Partido Moderado, y el Partido Demócrata, que aglutinaba elementos democráticos y republicanos y que poco a poco aumentarían su base, siendo la clave en la ideología de la gloriosa. Debido a los continuos pronunciamientos de los diferentes partidos en su lucha por el poder, podemos dividir el reinado de Isabel II en varias etapas. Vamos a nombrarlas. La regencia de Espartero, 1833-1843, una etapa de corte progresista que se produjo durante la minoría de edad de la reina niña. La década moderada, 1844-1854. Aquí se inicia con el pronunciamiento del general Narváez y representa un giro conservador que se materializa en la Constitución de 1845. Un bienio progresista, 1854-56, aquí comienza con la Vicalvarada de O'Donnell, líder de la Unión Liberal, que así llega al poder con la intención de anular la Constitución anterior mediante la creación de una nueva que no llegó a ver la luz. La segunda etapa moderada, 1856-1868. Aquí supuso la vuelta al conservadurismo de Narváez y fue un periodo caracterizado por la dura represión que hizo ganarse la oposición de la mayoría del crisol político español. Los escándalos de esta última etapa, que pueden verse claramente en el sistema electoral y la gran represión hacia el anterior sistema, hicieron crecer espectacularmente las ideas de los partidos alejados del poder, como el demócrata o el progresista, que como decimos serían claves para la revolución. Este último periodo se caracterizó asimismo por ser la época de la aparición de las primeras asociaciones obreras, las revueltas estudiantiles, como síntoma de descontento hacia el caduco régimen. Todo esto sumando al profundo malestar debido a la crisis económica y social que se evidenciaría en Cuba, claramente, habría estado la guerra de 1868 hasta el 78, y que causó grandes problemas a España, incluso tras el cambio de sistema, dando pie además a otros levantamientos en el futuro, como el carlista y el cantonal. Tras esta breve introducción del periodo anterior, procederemos a ver las causas directas del malestar reinante durante los últimos años de la monarquía isabelina, resumiéndose estas en torno al momento de auge económico que había logrado España, que cae en 1866, pues este proceso se caracterizaba por la confianza en inversiones del ferrocarril, que había comenzado en 1864, pero anteriormente, en 1863, había gran desconfianza política por rechazo al gobierno por parte de varios sectores. En cuanto a lo social, aparece gran descontento de la sociedad y comienzan a manifestarse ciertos sectores que hasta ahora no habían aparecido en la escena española. En este orden de cosas analizaremos esas causas, resumiéndolas de la forma más clara posible. En cuanto a las causas políticas, a partir de 1863 aparece el primer rechazo por parte de los progresistas, negándose a participar en el sistema político que manejaba la reina Isabel. El Partido Progresista mantendrá una postura de retraimiento con respecto al sistema ya mencionado, es decir, se negarán a votar y mantendrán postura antisistema, para no legitimar al gobierno. Este proceso culmina en 1865. En cuanto a las juntas revolucionarias, vemos que estas presentan ciertas opciones, pues su formación era diversa, englobando a la burguesía comercial y la financiera, entre otros grupos. La monarquía isabelina se encontrará cada vez más enrocada y con menos apoyos. Por ejemplo, O'Donnell y la Unión Liberal dejarán de apoyar a la reina a partir de 1866. De las causas económicas. En este ámbito se produce la crisis del ferrocarril a partir de 1864, ya que el beneficio de explotación no compensaba el coste de construcción del ferrocarril, es decir, este negocio no salía rentable, así como la aparición de un sistema económico restrictivo. Por otro lado, el sistema bancario comienza a resentirse en el contexto internacional y en España se agudiza en torno a los años 1866 al 67 debido a la crisis de subsistencia del sistema malthusiano, que provocó un aumento de la mortalidad.
En cuanto a las causas sociales, aquí vemos que aparecen grupos sociales nuevos, como los estudiantes, que entran en la escena sociopolítica para hacer ver sus quejas al gobierno, pero no solo son estudiantes, pues se ve la clara incidencia de pronunciamientos militares que aparecen junto a la población y las juntas. Todo esto marca el inicio de la revolución, pero la revolución implica a su vez la aparición de más capas sociales que se oponen al sistema cerrado imperante en esta época, como los ya mencionados estudiantes y campesinos. Serán ellos, los estudiantes, los más críticos con el régimen isabelino, sobre todo en la Universidad de Madrid, que se mostrarán a favor de Castelar. Aparte de reclamar la libertad de cátedra y la libertad de expresión, sus protestas serán fuertemente reprimidas y culminan en la noche de San Daniel. A raíz de lo visto, el clima de crisis económica incide en la crisis política debido al quebranto de la monarquía. Por consiguiente, estas protestas irán cogiendo fuerza en forma de sublevaciones contra el régimen que adquirirán cuerpo en el Pacto de Ostende, de agosto de 1866, firmado por progresistas y demócratas, a los cuales, tras la muerte del general O'Donnell, en 1867, se unirá la Unión Liberal, ampliando el pacto y cogiendo más fuerza e importancia. A partir del verano de 1868 comienza un programa planificado de lucha militar, popular y política contra el sistema isabelino, y dentro de este esquema revolucionario se plantean dos modelos. En primer lugar, se propone un modelo de monarquía democrática cuyo representante o líder sería Prim, y se basaría en la Constitución de 1869, que ponía fin definitivo al sistema autoritario de Isabel II. Y en segundo lugar, aparece otro esquema más radical basándose en una república democrática, siendo su principal representante el señor Pi Margall, sustentándose en el proyecto de una constitución en 1873. La convivencia de ambos modelos será motivo de conflictos que marcarán la revolución en torno a dos etapas bien diferenciadas. Una hasta 1873 y la segunda a partir de esta fecha con la Primera República Española. Con esto concluimos el análisis de las causas que hacen que la sociedad española se muestre favorable a una revolución para cambiar el panorama político, económico, social, en busca de mejoras. Pero también en el contexto del sexenio democrático hay que mencionar la debilidad de la nación española, que cada vez mostraba mayor declive al no controlar ciertas situaciones para el mantenimiento de su política, no siendo eficaz a diversos problemas que supondrán un reto en muchos casos. Con ello nos referimos al ambiente internacional con el problema de Cuba, que comienza en esta época con revueltas cubanas, el Grito de Yara, y que será resuelto en 1878 con el reinado de Alfonso XII en la Paz de Zanjón, concediendo ciertas autonomías a los cubanos, y en el ámbito nacional a la Tercera Guerra Carlista, que enfrentó a los partidarios de Carlos VII con las tropas de Amadeo I y después Alfonso XII entre 1872 y 76, y desarrollada en el norte español, el cantonalismo, siendo un movimiento nuevo que nace con las ideas de federación entre 1873-74 y propone la división del territorio nacional en cantones, casi independientes, y la ilegalización en España de la AITE en las mismas épocas. Hablemos de la Revolución de 1868 y formación de un gobierno provisional. La inestabilidad anterior conlleva la Revolución Gloriosa de 1868, que parte de un pronunciamiento militar tras la conspiración contra el gobierno isabelino 2 años después del Pacto de Ostende, debido también a las reformas en el ejército que su gobierno llevó a cabo, como la reducción del presupuesto naval. El levantamiento respondía también a la necesidad de restablecer el orden. La revolución fue llevada a cabo por el almirante Juan Bautista Topete y apoyada por los generales Juan Prim y Francisco Serrano. Sus proclamas serían leídas primero en Cádiz: «Viva España con honra», y tras la aparición de juntas revolucionarias, la revolución tomó un carácter nacional, expandiéndose primero por Andalucía y después por todo el territorio español. Se leyeron, a imitación de Topete, proclamas en las plazas de Cádiz y de cada ciudad. Los sectores más populares ocupaban las plazas al grito de «¡Mueran los Borbones!», por lo que la revolución, debido a su éxito, adquiere el calificativo de «la gloriosa». Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la de convocar elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar una nueva constitución que sustituyese a la anterior, iniciándose un periodo de transición y poniendo fin al periodo de régimen liberal autoritario que había reinado en España los últimos 20 años, a excepción del periodo 1854 al 56. Habiendo huido la familia real fuera de España el 29 de septiembre del mismo año y exiliándose a Francia, bajo la dirección política de los militares protagonistas del levantamiento.
Tras la expulsión de Isabel II, se quería crear un nuevo gobierno con una monarquía constitucional verdaderamente democrática que se plasmaría en la Constitución de 1869. Y el 20 de septiembre, el marqués Novaliches se encargó del mando de Andalucía, el conde Cheste de Cataluña y Aragón, y el marqués del Duero de Castilla la Nueva y Valencia. El 27 de septiembre aparece un conflicto, la batalla de Alcolea, en un contexto en el que las principales ciudades españolas se sublevan, a imitación de Cádiz. Como consecuencia, el 1 de octubre de 1868 se crean las Juntas Revolucionarias en Madrid, lo que favorecerá la formación de un gobierno provisional en la capital el día 8 del mismo mes. Una de las consecuencias que esto trae consigo es la expulsión de los jesuitas y la disolución de la Guardia Rural, debido a que estas organizaciones impedían el normal funcionamiento y asentamiento de los principales liberales que perseguían los revolucionarios. Una vez asentado el gobierno en el poder, el 21 de octubre de 1868 se disuelven las juntas revolucionarias, al haber terminado su cometido, la elección de un gobierno acorde a los principios del movimiento. Durante los meses siguientes se decretan algunos derechos, destacando el de la libertad de enseñanza, ayuntamientos, derecho de reunión, libertad de prensa. Ya el 18 de diciembre de 1868 tenemos las primeras elecciones municipales en toda España y el 15 de enero de 1869 comienzan las elecciones a las Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, mayores de 25 años, con un 70% de apoyo. El 1 de junio es aprobado el proyecto de Constitución contando con 214 votos a favor frente a 55 en contra, siendo promulgada el 6 de junio. Más tarde será elegido el general Serrano como regente del reino y en colaboración de los principales partidos políticos a la espera de encontrar un rey. Esta constitución, que sustituye a la de 1845 e instaura legalmente una monarquía democrática en España, pero una vez redactada trajo un primer problema, la búsqueda de un rey constitucional que ocupara el trono español. Este hecho deterioró la situación política y desgastó al propio movimiento progresista. Entre los distintos candidatos españoles y extranjeros, el general Prim apoyó firmemente la candidatura del hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia, don Amadeo de Saboya, lo cual era una garantía para el mantenimiento del régimen liberal de España.